El Ryzen 5600G ha sido uno de los procesadores de escritorio más vendidos de los últimos años, gracias a su integrada que te permite jugar títulos interesantes. En internet puedes encontrar comentarios mixtos, algunos que hablan maravillas y otros aludiendo que no es para tanto. Por lo que me pregunté, ¿hoy en día se podría armar un ordenador gamer solo con el 5600G? ¿Se puede ser gamer con una integrada? Eso lo veremos hoy, pero antes... Este video llega gracias a GIF-Gmol. GIF-Gmol es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí podemos encontrar claves de Windows 10 Home o Professional a un precio totalmente reducido a comparación con las tiendas de Microsoft. El único detalle de las claves de Windows es que son claves OEM, por lo que se adhieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de $200 a menos de $15 es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con PayPal o con tarjetas Visa o Mastercard. Y lo mejor de todo es que el código te llega al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video, además de un código de descuento. Muchas gracias a GIF-Gmol por patrocinar este espacio. Hace un par de meses realicé una serie de publicaciones para saber qué juegos querían que pruebe con el 5600G. Además, claro, de los 10 títulos de siempre, por lo que en total he probado cerca de 20 juegos tanto en 1080p como en 1440p. Todo para poder ver el rendimiento bruto de este procesador con la gráfica integrada. Para esta prueba usé la placa Asus Prime A520A2 con dos módulos de 8 GB de RAM T-Force de Team Group y un SSD Samsung Evo de 1 TB. La placa, por si alguno se pregunta, no es la mejor placa para la serie 5000, digamos que es más promedio, pero con una particularidad, es la más barata con contar con DisplayPort y HDMI. Por cierto, para estas pruebas no hice ningún tipo de overclock al CPU, y la única configuración previa fue el XMP de la RAM para que use su frecuencia de 3600 MHz. Comencemos con los juegos eSport. Aquí lo principal será llegar a más de 100 FPS, ya que al ser juegos un poco menos demandantes y enfocados en la competitividad, deberíamos poder superar los 60. Recordemos que el punto es ver si con el 5600G podemos decir que tenemos un PC gamer, y un gamer juega títulos eSport a más de 100 FPS. Además, así es más interesante. Todos los datos que veremos a continuación son en Full HD. En Dota 2, con la configuración en el mejor aspecto, tenemos una media de 45 FPS, llegando a subir a más de 50 fotogramas. Es bastante jugable, pero claro, estamos hablando de un juego eSport. Para llegar a tener más de 100 FPS, tenemos que llevarlo a la configuración mínima, en el más rápido. Aquí tenemos una media de 100 a 120 fotogramas, que incluso podemos llegar a toparnos con 140, aunque claro, esto es en los momentos más tranquilos. Esta es una comparación de las medias de FPS que logré conseguir con el 5600G en Dota 2. Esto lo verán por cada juego. En las dos últimas configuraciones, el salto de FPS es mayor porque hace un rescalado del 70 y 50%, algo que va a ser común en todas las pruebas. En Counter-Strike 2, la actualización de Global Offensive, para que podamos tener una media de 60 FPS, tenemos que optar por los gráficos en medio, mientras que si lo usamos en bajo, la media sube a 90, e incluso en ocasiones subiendo a poco más de 100. Como ven en la gráfica, nuevamente tanto en medio y en bajo existe un salto considerable de FPS, y esto se da también porque la última se configura con el FSR, el cual es un rescalado de la resolución, pero mejorando la imagen para que no se note tanto. En Valorant el resultado fue mucho mejor, aunque era de esperarse ya que es de los menos demandantes. Con la configuración gráfica en alto tenemos una media de 170 FPS, en otras palabras, mucho más que jugable. Estamos hablando que con esta integrada podemos jugar hasta en un monitor de 160 Hz o 144 que es más común. Sin embargo, si bajamos los gráficos a medio, los FPS pueden subir a más de 200, pero con una media de 190. Pero además, en esta configuración es lo máximo que podríamos aprovecharlo, ya que si lo ponemos en bajo es mucho más inestable. No tenemos tirones, pero sí variamos mucho entre 200 a 120, teniendo una media más en 155. En PUBG de Steam, con todos los gráficos en bajo, tenemos una media de 53 FPS. Es disfrutable, pero como dije al inicio, al ser un eSport, vamos a tratar de llegar a más de 100 FPS. Con el rescalado a 70%, la media sube a 70 FPS, con algunas subidas a 90 en interiores. No llegamos a los 120, pero por lo menos superamos los 60, aunque con una resolución casi en HD. Hablemos de Fortnite, pero antes déjame decirte que si te está gustando el video puedes regalarme un like, suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos. Realizar todas estas pruebas toma bastante tiempo, así que te agradecería si pudieras compartirlo. Ahora sí, continuamos con el video. En Fortnite sabemos que con DirectX 11 tenemos un poco más de FPS que DirectX 12. Si bien en este último te brinda otras configuraciones gráficas para que este se vea mejor, en este caso lo que queremos es más FPS.
Con DirectX 11, con los gráficos predeterminados en bajo, tenemos una media de 125 fotogramas, y en ocasiones superando la barrera de los 140. Ahora, si por algún motivo subimos los gráficos a medio, los fotogramas bajan súbitamente a 60. Así es, se reduce a la mitad. E incluso si lo ponemos en alto, los FPS caen a 35. Esto se da porque tanto en medio como en bajo se reduce la resolución 3D, es decir, le hace un rescalado del 60% en el más bajo y 73% en medio. En modo rendimiento, la cosa mejora ligeramente. Con las texturas en bajo tenemos una media de 130, pero la mayor diferencia es que varía mucho de 180 hasta menos de 110. Sin embargo, sigue siendo fluido. Las mejores configuraciones son en bajo y en rendimiento, pero subiendo un poco las texturas para encontrar mayor estabilidad. En Warzone 2.0, con la configuración mínima, obtuvimos una media de 55 FPS, fluctuando entre 50 en interiores y 58 en exteriores. Lo curioso era que con la mínima configuración ya se usaba el FSR en rendimiento, por lo tanto ya se usa un tipo de rescalado. En YouTube he visto videos sobre el rendimiento en 900p y 720p consiguiendo hasta 90 FPS. Sin embargo, no me parece tan conveniente, ya que además de bajarle la resolución, este también usará el FSR, por lo que se jugaría a poco menos de 500p. Sinceramente no lo veo conveniente. En FIFA 22, sí, también probé FIFA. Ustedes me escriben, yo lo pruebo. Aquí va más que bien. Con la configuración predeterminada en alto, tenemos una media de 78 FPS. En este caso nos bastaría con 60, pero es bueno saber que superamos fácilmente ese número. Sin embargo, en FIFA 23 es un poco distinto. Debido al anti-cheat, tuve problemas para visualizar el Afterburner, pero conseguí más o menos unos 50 FPS. Esto es porque en esta edición el juego fue más demandante, aunque la verdad hay cosas que más tienen que ver con una falta de optimización, ya que en las animaciones se logra tener como unos 20 FPS. Este juego, cuando salió en el 2022, tenía muchos problemas incluso con las gráficas RTX, donde también sufrían de bajones de FPS. De todas formas, en pleno partido es jugable. Resumiendo, de los 8 juegos eSport, solo en 3 se superaron los 100 FPS, además de que en 4 juegos podemos llegar a 60, siendo el FIFA 23 el único en donde no pasaremos ni los 60. De igual forma, podríamos decir que 7 de los 8 títulos que probé llegaron a 60 FPS o más, pero también es cierto que en 5 de esos 7 juegos, para llegar a tener esos números, usa algún tipo de rescalado, ya sea manual o con el FSR. Es más, los únicos juegos en donde no se usó el rescalado es en los 2 FIFA y en Valorant. Que bueno, es como si me dijeras que quieres correr LOL, que sí, con el 5600G corre a más de 100 FPS. Con esto ya podremos sacar unas pequeñas conclusiones, pero ahora vamos por lo más interesante, por lo menos para mí. Vayamos a los juegos AAA, en donde intentaremos llegar a 60 FPS, que vendría a ser el punto ideal para estos juegos, aunque claro, lo mínimo será pasar los 30 fotogramas. En GTA V, con los gráficos en normal, que vendrían a ser la configuración mínima, tenemos unos 58 FPS de media, subiendo incluso a 70 en zonas con menor carga. En el online es casi lo mismo, bajando solo unos 5 FPS de media. Si por algún motivo quisieras poner los gráficos en alto, la media se reduce a 42 FPS. En Genshin Impact, con las configuraciones en muy bajo, tenemos una media de 60 FPS, y tal vez podamos obtener un poco más, pero el juego tiene un límite de fotogramas hasta 60, por lo que con eso es suficiente. En solo bajo, la media disminuye ligeramente a 48 FPS, y en medio bajamos a 40. Cabe precisar que en bajo y muy bajo, el juego realiza un rescalado de 90 y 80% respectivamente. En Far Cry 5, con los gráficos en bajo, tenemos una media de 30 FPS. Jugable sí, pero justo al límite. Si usamos el rescalado al 70%, podemos llegar a subir a la media de 49 fotogramas, haciéndolo más disfrutable. En Far Cry 6 es algo parecido. Con los gráficos en bajo, la media es de 26 FPS, siendo casi una obligación usar el rescalado para mejorar esos números. Por suerte tenemos el FSR, que en modo rendimiento puede aumentar drásticamente los fotogramas a 53 de media. Con este número ya es más que disfrutable. En Metro Exodus, el rendimiento es un poco mejor. Sin hacer ningún tipo de rescalado, con los gráficos en bajo, tenemos una media de 39 FPS, en donde incluso dependiendo de la zona, podríamos subir a poco más de 50. Por si acaso, en medio los FPS se reducen a 29, por lo que bajo sería la mejor configuración. En este caso, podrías aumentar los FPS reduciendo el índice de sombras, pero creo que con 40 fotogramas de media es suficiente para disfrutar del detalle del mundo abierto. En Shadow of the Tomb Raider regresamos a lo mismo que en Far Cry. Con la configuración en el más bajo tenemos una media de 25 FPS,
por lo que para poder llegar a superar los 30 tenemos que cambiar la resolución de 1080p a 720p, que como ya he dicho en muchas ocasiones es casi el mismo resultado que un rescalado de 70% a 1080p. En 720 la media sube a 40 fps. En Red Dead Redemption 2 los resultados no cambian mucho. En la configuración mínima, llamada mejor rendimiento, tenemos una media de 26 fps, nuevamente sin pasar el límite de los 30, por lo que tenemos que usar el FSR en rendimiento para tener una media de 35 fotogramas, siendo mucho más jugable. E incluso hay momentos en donde podemos rondar por encima de los 40. En Cyberpunk los resultados fueron ligeramente peores. Desde un inicio solo con los gráficos en bajo era casi injugable, por lo que tendremos que activar el FSR en modo ultra rendimiento para lograr obtener 35 fotogramas. Y esto es importante, porque el FSR también tiene un modo llamado rendimiento o automática, pero solo con eso la media es de 24 fps, por lo que es casi imperativo optar por la opción de ultra rendimiento. En Assassin's Creed Valhalla los números son ligeramente mejores, con todos los gráficos en bajo tenemos una media de 27 fps, se podría jugar, pero como dije, por lo menos hay que pasar el límite de los 30. Cuando activamos el FSR en rendimiento, la media sube a 47 fotogramas. En Lies of P, un título Souls-like que salió hace unos meses, con todos los gráficos en bajo, tenemos una media de 29 fps. Pero como casi en todos los juegos, activando el FSR en el mejor rendimiento, podemos subir estos números a casi el doble, teniendo una media de 70 fotogramas por segundo. Para terminar, probé Starfield, y como era de esperarse, era injugable. Sin importar qué configuración elija, aún así baje la resolución y active el FSR, los FPS siempre estaban por debajo de los 20. Incluso si bajas la resolución a 720p y aplicas el rescalado al 60% y activas el FSR en rendimiento, solo conseguimos una media de 26 fotogramas. Digamos que no se puede jugar. Aunque si soy sincero, Starfield ha sido un título que desde su lanzamiento ha tenido muchos problemas de optimización, así que puede que en un futuro tenga una ligera mejora. En total he probado 11 títulos AAA, de los cuales solo en 3 de ellos se superó o se llega a los 60 fps, mientras que en 7 títulos solo se logra superar los 35 fps, y en uno no se pudo jugar. Otro detalle es que de los 11 juegos, en 9 se usó un tipo de rescalado, sea manual o ayudado por el FSR, aunque en Starfield ni con eso se pudo jugar. Solo en Metro Exodus y en GTA V no son necesarios. Si a eso le sumamos los números que habíamos tenido con los eSports, podríamos decir que de los 19 juegos que probé, en 14 se usa rescalado para que estos sean jugables y disfrutables. Por lo que resumiendo, el 73% de los juegos requerían bajar la resolución ligeramente. Como les comenté al inicio del video, también hice un par de pruebas en Quad HD, simplemente por mera curiosidad. Probé solo los títulos que superaban los 60 fps en Full HD, ya que si no superaban los 60, era obvio que en Quad HD iban a rendir a menos de 30. Además, todos sabemos que la integrada del 5600G no está pensada en ningún caso para jugar en 1440p. Con los juegos eSport como Dota 2, Counter-Strike, Valorant, Fortnite y FIFA 22, con las configuraciones mínimas, en las cuales solo en FIFA 22 no se usa un rescalado, se superan los 60 fps. En algunos incluso rozamos los 100 fps como en Dota 2 o Fortnite, este último tanto en DirectX 11 como en el modo rendimiento. Mientras que en títulos AAA, pues en algunos con un poco de suerte superamos los 35 fps usando el FSR o el rescalado, aunque claro siempre hay un par de títulos en donde no es necesario. Teniendo en cuenta todos estos números podemos llegar a una conclusión. En lo personal, cuando estuve probando el ordenador, al realizar las pruebas, tuve una sensación positiva, ya que solo enfocado en FPS, podríamos decir que en Full HD solo había un juego en donde no se podía jugar, que era Starfield, que de por sí ha sido un título criticado por su mala optimización. Quitando Starfield, en todos podía disfrutar del gameplay. Sin embargo, cuando revisé los datos uno a uno comparando las configuraciones unas con otra, me di cuenta que en la mayoría de los casos se usaba el rescalado, y que la configuración más típica para encontrar el sweet spot era el 70% del Full HD, que sería como jugar en 720p estirado o mejorado por el FSR, si en caso lo tiene disponible. Así que no podría decir que con esta integrada se puede jugar a todo tipo de juegos en Full HD, ya que para que corran usa más una configuración en HD. El tema es que con los avances y optimizaciones que existen en los juegos, ir por 720p en Full HD ya no es tan molestoso. Atrás quedaron esos tiempos en donde tenías que esperar a que tu monitor respondiera. Entonces lo que sí podría decir es que el 5600G está pensada para correr todo tipo de títulos en 720p, pero que en títulos más antiguos y menos demandantes puedes jugarlos en Full HD.
Hay que también aplaudir la existencia del FSR, que prácticamente le brinda un plus a esta integrada, ya que como normalmente necesita reducir la resolución, con el FSR hay juegos en donde se puede disimular bastante, y en caso en donde tenemos el FSR 2.1, tenemos mucho más rendimiento a simplemente usar el rescalado manual. Entonces, volviendo a la pregunta inicial del video, ¿puedes tener una PC gamer solo con el 5600G? Según Wikipedia, un gaming PC es un ordenador especialmente diseñado para jugar videojuegos en altos estándares. ChatGPT nos dice lo mismo, pero esta vez agregando que son ordenadores con hardware de alto rendimiento, lo cual tiene sentido. Ahora, el 5600G podría ser considerado como hardware de alto rendimiento. Por procesador, podría decirse que sí, pero por potencia gráfica, claramente no, ya que en Full HD nativo no podemos llegar a 60 FPS ni en el 50% de juegos, sí o sí necesita una ayuda con el rescalado. Sin embargo, sí es cierto que puedes disfrutar de una gran cantidad de títulos con este procesador. En las primeras semanas de uso me dediqué solo a jugar los títulos que normalmente juego, y en ningún caso me sentí limitado. Sí necesitaba bajar ciertas configuraciones, pero con solo 2 minutos ya lo tenía listo para jugar a 60 FPS, y para mí esa es la mejor sensación gamer. Es realmente emocionante saber que podrías armarte un PC con solo $350, usando este procesador, y que con esto tengas la posibilidad de jugar muchos títulos. Sí, yo sé que hay personas que tratan de tener una mayor comodidad al jugar, 144 FPS, gráficos en alto, pero yo vengo de un tiempo en donde para jugar en PC mínimo tenías que gastar más de $1000 y hoy en día solo necesitas 300, es una locura. Aún recuerdo que cuando pasé mi primer juego en PC que no era de SNES, lo jugué a 17 FPS, así que para mí, si puedes jugar una gran cantidad de títulos e incluso algunos actuales, ya puedes llamarte gamer, y si te llamas gamer, para mí puedes decirle PC gamer a tu ordenador. Si en tu caso ya tienes este procesador, aprovéchalo y juega todos los títulos que puedas. Si nunca has jugado GTA V y lo reclamaste hace años en Epic sin tener PC porque dijiste algún día lo jugaré, juégalo ya. Detroit Become Human, toda la saga de Metro, Dead Space, Tomb Raider, Red Dead, A Plague Tale, hay un montón de juegos que puedes disfrutar. Y por si acaso, si a ti no te parece que debería ser llamado PC Gamer, está bien, esta es solo mi opinión. El punto de este video es brindarte la información exacta del rendimiento en juegos de esta integrada para que así sepas lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero dime tú qué piensas, ¿podrías llamarla PC Gamer? Los leo en los comentarios. Y por si alguno se pregunta qué tal es en temas de productividad, ¿se puede editar videos? Para esas respuestas abro un siguiente video. Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar atento. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, comparte el video con tus amigos, suscríbete si no lo estás y no te olvides de seguirme por mis redes sociales en donde respondo todos sus mensajes. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.